Bueno, chicos, hoy vamos a ver trabajo con fuerzas oblicuas. Nosotros ya habíamos visto trabajo con las fuerzas que iban hacia un sentido positivo o hacia un sentido negativo, ¿sí? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos una fuerza que es oblicua? ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, agarro una caja y en vez de ejercerle una fuerza en la que yo estoy empujando la caja hacia el lugar donde la quiero mover, yo tiro de la caja, ¿sí? Esa fuerza por lo general suele ser oblicua. Imagínense en esos carritos que tienen una manija y uno tiene que tirar de la manija, ¿sí? Esas fuerzas en las que yo tiro de la manija es una fuerza oblicua. Esas fuerzas se reparten en dos, ¿sí? Una fuerza se va hacia el eje de las Y y otra fuerza se va hacia el eje de las X. La fuerza que va hacia el eje de las X es la fuerza que a mí me interesa. Es con la fuerza que yo voy a trabajar, ¿sí? Porque la fuerza que se va con el eje de las Y es una fuerza igual a la fuerza peso que no me va a ejercer nada, ¿sí? Porque se va a anular con la fuerza peso, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora concentrémonos en la fuerza en el eje de las X. Yo acá les aclaré que P es igual a la fuerza peso para que no quede nada colgadito, ¿sí? Para que sepamos que P es igual a la fuerza peso. No nos cambian absolutamente nada. Tanto esta fuerza como esta se anulan y no nos cambian en absolutamente nada, ¿sí? ¿Cómo hago yo para determinar Fx si yo lo que voy a tener es el valor de F1, ¿sí? Para calcular Fx siempre vamos a hacer el valor de la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Y a qué ángulo me estoy refiriendo? A este que estoy marcando acá, ¿sí? Al ángulo que va a ser la fuerza con el plano, ¿sí? Son dos datos que van a estar siempre. Va a estar siempre el valor de la fuerza oblicua y va a estar siempre el valor del ángulo. Veamos un ejemplo. Siempre queda más claro con los ejemplos. El ejemplo 1 dice, sobre un cuerpo se ejerce una fuerza oblicua de 150 newtons. Primero dibujamos el cuerpo. Dibujamos el cuerpo sobre el cual se ejerce una fuerza oblicua. Le vamos a poner F1 es igual a 150 newtons, ¿sí? La cual forma un ángulo de 50 grados con el plano. Nosotros sabemos que el ángulo que tenemos acá va a ser de 50 grados. Si su distancia recorrida es de 230 metros, esto es lo que veníamos trabajando, entonces marcamos la distancia. ¿Cuál es el trabajo realizado? ¿Sí? Y ahora vamos a tener que hacer un pasito más. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros vamos a calcular primero es el valor de Fx, que es este valor que está acá, ¿sí? El valor de F1x. Es importante poner que es F1x porque en este ejemplo solamente tenemos una fuerza, pero después vamos a ver otro ejemplo en el que tengamos más de una fuerza, ¿sí? Entonces lo que primero vamos a calcular es el valor de F1x. F1x se calcula con el valor de F1 por el coseno del ángulo, ¿sí? Bien, hasta acá es sencillo, porque yo puedo tomar los datos y tenerlo más claro, ¿sí? Sabemos que el valor de F1 es igual a 150 newtons, que el valor del ángulo es de 50 grados y que la distancia es igual a 230 metros. Lo que a nosotros nos falta calcular es F1x, que es quien va a accionar, ¿sí? Esta es nuestra incógnita y la otra incógnita es el trabajo. Entonces tenemos que hacer dos pasos, ¿sí? Primero vamos a calcular F1x. Para poder calcularlo es importante entender esto que tenemos acá. El coseno de un ángulo se calcula, ¿sí? Sí o sí con la calculadora científica. Muchos celulares tienen las calculadoras científicas, pero lo importante es entenderla, ¿sí? Tienen que calcular, para calcular el coseno, tienen que poner coseno más el ángulo. Ponen primero la función y después el ángulo, ¿sí?
Algunas calculadoras lo hacen al revés. Tienen que poner primero el ángulo y después apretan la función y ya directamente les va a tirar el valor. Por favor, primero practiquen esto para saber si les va a dar bien el valor, ¿sí? ¿Cómo lo van a saber? Con el ejemplo que yo les voy a dar ahora. Entonces ustedes van a practicar para que les dé el valor que yo les voy a dar acá, ¿sí? Entonces, el valor de F1 de X es igual a los 150 newtons, que es el valor de F1, por el coseno de 50 grados, ¿sí? Bueno, nos vamos a calcular primero el coseno, ¿sí? En la calculadora, en esta calculadora que yo tengo, tenemos que poner, ¿sí? Función coseno, no sé si se ve, coseno de 50 igual y me va a dar el valor, ¿sí? El valor del coseno de 50 es 0,96 por los 150 newtons, ¿sí? O sea que después de que ya hicimos el coseno hay que multiplicarlo 0,96 por los 150 newtons. Esto me da un valor de 144 newtons. Ese es el resultado de F1 de X. La acción de la fuerza que a mí me interesa, porque la acción de la fuerza en el eje Y, recuerden que no nos interesaba, ¿sí? Ahora con este valor lo podemos poner en nuestra sumatoria de fuerzas, ¿sí? Nosotros en esta sumatoria de fuerzas solamente vamos a tener esta porque hay una sola fuerza en el sentido del movimiento, ¿sí? Entonces tenemos F1 de X por la distancia recorrida, ¿sí? Entonces tenemos que el trabajo es igual a los 144 newtons por los 230 metros. Esto nos da un valor de 33.120 joules. Este ejercicio era bastante sencillito porque teníamos una sola fuerza a favor del movimiento, que era la fuerza X de esa fuerza oblicua, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos más fuerzas, entonces analizar el movimiento es un poquito más complicado, ¿sí?